Bienvenidos a este seminario virtual organizado por Wildlife Conservation Society en coordinación con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, como parte de la agenda del mes de biodiversidad con el objetivo de difundir la campaña Alto al Tráfico de Vida Silvestre. Esto es un movimiento de llamado a la acción para preservar la vida de nuestras especies y detener el comercio ilegal que pone en peligro la biodiversidad en el Ecuador. En este webinar, en el que abordaremos la campaña Alto al Tráfico de Vida Silvestre, contaremos con tres panelistas, quienes compartirán información sobre la problemática y amenazas que enfrenta la biodiversidad en el Ecuador, así como iniciativas innovadoras que promueven la participación de la sociedad civil en la conservación de la naturaleza. Mi nombre es Pamela Arias, soy coordinadora de la Estrategia de Combate al Tráfico de Fauna Silvestre de WCS Ecuador y estaré acompañándolos esta tarde. A continuación, me gustaría presentar a los invitados de este panel. Contamos con Joel Álava. Él es técnico de la Dirección de Bienestar Animal de la Alcaldía de Guayaquil. Diego Naranjo, él es técnico de vida silvestre del MATE. Y Mayra Romero, quien es la coordinadora de comunicación para WCS Ecuador. Agradecemos a los panelistas por su tiempo y por acompañarnos en este evento. Este evento estará dividido en dos partes. Durante la primera parte, nuestros invitados presentarán una ponencia de 15 minutos, luego de la cual en la segunda parte desarrollaremos un diálogo participativo entre todos para analizar y compartir de qué manera la sociedad civil puede involucrarse en la conservación de la vida silvestre. A continuación, doy paso a Joel Álava, técnico de la Dirección de Bienestar Animal de la Alcaldía de Guayaquil, quien nos hablará un poco más sobre la problemática del mascotismo de animales silvestres en Guayaquil. Adelante, Joel. Muy buenas. Para ver si ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me copian? ¿Sí se me escucha? sí, perfectamente. Qué chévere, muy perfecto. A ver, dame un segundo y listo. Ok, el día de hoy vamos a abordar nosotros tres problemáticas que las hemos visto muy dentro de una gran ciudad o en una ciudad cosmopolita como es la ciudad de Guayaquil. Desde la Dirección de Bienestar Animal abordamos todos los grupos de animales de los cuales somos competentes y dentro de estos están los animales de fauna silvestre urbana. Asimismo, de acuerdo al, al Consejo Nacional de Competencias, articulamos acciones asociadas junto con los entes del gobierno para reducir los temas de tráfico ilegal y tener un control dentro de la urbe. Entonces, empezamos con una situación del tráfico de especies en América Latina, con información recaudada principalmente de WSS, que es uno de los organismos que tiene mejor estructura y mejor lleva este tipo de información. Y recordando que el tráfico ilegal está bastante asociado al tráfico de armas y tráfico de drogas. Esto quiere decir que el tráfico ilegal de especies está bastante arraigado a los índices de violencia. Mejor dicho, y todas las ciudades donde los índices de violencia están muy elevados, asimismo tenemos altos índices de tráfico. Y esto lo sabemos por los reportes principalmente de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Ambiente. Sabemos que uno de los países que tienen mayor incidencia en este tipo de delitos principalmente es países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Y de los grupos mayoritarios, principalmente son mamíferos, aves y reptiles. Como observamos, de los últimos años, Ecuador ha encabezado la mayor cantidad de noticias asociadas al tráfico. Pero si nos vamos a un poquito más aterrizando a la situación ya como cantón, siendo que es uno de los cantones
Recordemos cómo es Guayaquil. Guayaquil es uno de los cantones más grandes, más cosmopolitas, que tiene mayor visitantes de cualquier parte, no solamente internacional, sino también nacionales. Tiene uno de los terminales terrestres más grandes y que tiene un terminal terrestre nacional e internacional, aeropuerto y puertos marítimos. No solamente el puerto marítimo de aguas profundas, sino que también pequeños puertos privados y algunos irregulares. Esto quiere decir que existe mucho comercio y mucho intercambio de no solamente información, no solamente de temas comerciales, sino también de asuntos ilícitos. Dentro de estos, como bien lo mencionamos, el tema de armas, el tema de droga y, ¿por qué no?, el tema de vida silvestre. Es por eso que los datos son realmente preocupantes, los cuales los tenemos enlistados desde el 2021. Se decomisan 185 tortugas gigantes que en el aeropuerto de Galápagos, y en el aeropuerto de Guayaquil se decomisan en septiembre del 2021 213 caballitos de mar. En junio del 2022 se detiene a 6 personas, justamente por el tema de traficar animales desde Galápagos. Y asimismo siguen las cifras en diferentes puntos. Ahora, la pregunta es cómo es que llegan ciertos animales que están de otras provincias y son capturados en Guayaquil o en otras provincias hacia el sur queriendo salir por la frontera. Porque Guayaquil es un punto intermedio de conexión entre provincias, entre cantones y entre regiones. De esto, en el primer semestre del 2022 tenemos, como bien lo habíamos mencionado, la mayor cantidad de animales decomisados eran aves, seguidos por mamíferos y por reptiles. Ahora, la pregunta que se nos hace a la mente es, ¿cuál es el destino de estos animales? Y ahí nos encontramos con una realidad eh, bastante seria en nuestra sociedad, en nuestra ciudadanía, y es que el tráfico ilegal de especies está bastante eh, arraigado en la sociedad, que no sabe que el tráfico es un delito. El tema de tener un animal, de tener un mono, por ejemplo, el tema de tener un loro, de tener una tortuga, mucha gente lo concibe como que es lo más natural, que te llega tu cumpleaños y que puedas regalarle a alguien una tortuguita. Por ejemplo, ¿de dónde sale esta tortuga? La mayor cantidad de tortugas, por ejemplo, que llegan al Parque de las Iguanas, son tortugas que vienen de la Amazonía. Entonces, ¿cómo es que llegan estas tortugas, que se le llaman las tortugas charapas, tortugas cajón y tortugas mordedoras? ¿Cómo es que llegan todas estas tortugas a este parque? Mucha gente las va a dejar porque ya no se pueden hacer cargo de ellas. Uno de los casos más icónicos, por ejemplo, para el municipio de Guayaquil, fue el caso de una coordinación que se hizo con la UPMA en el 2020 con un mono aullador de la costa. Este mono aullador de la costa se encontró en un basurero metido en una caja de zapatos en el suburbio de Guayaquil. ¿Ya? Y articulado con nosotros, justamente se hicieron las gestiones con la Policía de Medio Ambiente para rescatar el animal. Eh, y esto abre paso a la necesidad de conocer cuál es la realidad de los animales que están siendo traficados dentro del cantón Guayaquil. Otro de los casos icónicos que se tiene y que es el motor o el empuje por el que se está empezando a trabajar con el terminal terrestre de Guayaquil fue el caso de un cuchucho, una suanazúa, que se encontró en una furgoneta dentro de los parqueaderos del terminal terrestre. ¿Cuál era el objetivo cuál va a ser el destino de este animal? Muy probablemente ser traficado, ser enviado a otra provincia o venía de alguna u otra provincia y todos sabemos cuál es el destino de los cuatíes. El cuatí es principalmente utilizado como en temas de brujería para la impotencia sexual, el hueso del pene de este animal. Entonces, esto también genera este precedente para saber
por qué razón estos animales se están moviendo desde la Amazonía hacia Guayaquil. O viceversa, puede ser, porque también hay poblaciones de cuatíes dentro de Guayaquil. Y ahí nos vamos a una realidad que últimamente ha estado sonando bastante, que es el tema de la santería. El Ecuador consagra realmente la libertad de culto, hasta dónde llegan los derechos de las personas que realizan este tipo de prácticas. Y tenemos un caso muy alarmante que sucedió igualmente dentro del Cantón Guayaquil en plena zona urbana, para ser exactos en el sector de la Florida. Llega la alerta de la UPMA con un caso de una lechuza de campanario, una Tito Alba, con las patas cortadas. O sea, las extremidades de las falanges estaban completamente cortadas al nivel de tarso, como podemos observar en las imágenes. ¿Qué es lo que había pasado con este animal? Les habían arrancado las garras, muy probablemente por un tema de santería. El animal lógicamente no pudo sobrevivir y me voy adelantando, es ahí donde tenemos una vulneración de derechos de estos animales. Entonces, cuando ponemos en una balanza el tema de, el derecho a un libre culto, el hecho de ejercer un tema de libre culto a los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, ¿cuál va a pesar más? La misma Constitución y el Código Orgánico del Ambiente lo dicen. Indubio pro natura, cualquier tipo de derecho que se contraponga contra los derechos de la naturaleza, los derechos de la naturaleza van a ser superiores. Y tenemos muchos más casos, como por ejemplo el caso del lado de la fotografía del lado derecho. Esto fue encontrado en un bosque protector. En un bosque protector, vejigas de algún animal dentro de una calabaza. Lógicamente se sabe muy bien que es santería, pero lo más curioso es por qué pasa dentro de un área de conservación. Partes constitutivas de animales que han sido vulnerados sus derechos se encontraban dentro de esta práctica y nos sigue y seguimos con temas más recientes. En el 2021 se encuentra lenguas de algún animal, puede ser vaca, puede ser chivo, cerdo, clavadas en un ceibo. Un ceibo que muy probablemente tenía 150 años y que quizás la acción de generar, implantar un clavo para poder incrustar una lengua fresca que ya lleva días en putrefacción, muy probablemente afectaba a la integridad del árbol, un árbol que ha durado durante mucho tiempo. Entonces, volvemos a poner en una balanza dónde están los derechos de la naturaleza en estos casos y los derechos de los animales que han sido vulnerados. Y lógicamente el más cercano, que como como la Dirección de Bienestar Animal nos hemos encargado de atender y realizar las investigaciones pertinentes porque también es un animal, el caso de la matanza de unos chivos en la zona de la Kennedy Norte, que es una zona urbana. En este momento no se vulneran derechos de naturaleza, sino derechos de los animales. Y también ¿por qué no? El derecho a vivir en un ambiente limpio, ya que toda esta sangre, como ustedes pueden observar, estaba regada por toda la calle de una zona residencial. Y esto nos abre paso al siguiente tema, que es eh, la doctrina con la que estamos trabajando desde esta administración, que es el tema de una sola salud, un solo bienestar, eh, cómo nos afecta todas estas situaciones, la situación de sacar a un animal muy probablemente enfermo o sano, pero que se puede enfermar dentro de su hábitat a un sistema humano y cómo la salud de los animales mismos destinados a acompañarnos, los animales de compañía, pudiese afectarnos también a nosotros. Entonces, ahí tenemos un concepto que es una sola salud. Para los que no conocen, es justamente el mezclar justamente las tres saludes, la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. Todo esto se puede ver afectado por el simple hecho de mover un animal. Y de ahí cómo nuestro interés en trabajar justamente por reducir, sabemos que no lo vamos a poder erradicar, pero reducir mucho más el tráfico ilegal de especies. Porque si la salud del ecosistema se llegase a dañar por
que se destruyen los hábitats de los animales porque se saca un animal o se contagia con algún tipo de enfermedad, sabemos que hay enfermedades que pueden ser transmitibles de animales domésticos a animales silvestres, como por ejemplo el distemper, la rabia, la sarna incluso, pueden afectarnos también a nosotros. Hace poco tuvimos, y le pongo ejemplo, el mismo COVID. El COVID fue una enfermedad que paralizó al mundo entero. ¿Por qué? Porque un animal se le vulneralizaron los derechos de este animal y justamente se dañaron su hábitat, el cambio climático y todo un conjunto de factores que si los vemos desde puntos separados pueden ser un poco exagerados, pero atándolos, entendemos que nuestra salud depende de la salud animal y la salud ambiental o ecosistémica. Todos arrimaríamos un poquito el hombro a justamente promover que tanto los derechos de los animales y la naturaleza se mantengan. Entonces, bueno, agradezco mucho a todos por su atención. Creo que la ronda de preguntas es luego. Gracias, estimado Joel. Bueno, antes de continuar con la siguiente ponencia, la importancia de la biodiversidad y nuestra relación con el medio natural. Ya. Nacemos y crecemos, aprendemos y jugamos, respiramos y sentimos. Tú y yo no somos tan distintos. Nosotros también tenemos un hogar y queremos estar en libertad. Tú puedes evitar que seamos extraídos de nuestro hábitat. Toma acción y rechaza la compra y tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas, el consumo de carne de monte y de artesanías elaboradas con partes de fauna silvestre, la visita a lugares turísticos no autorizados que mantengan animales silvestres en cautiverio, alto al tráfico de vida silvestre. Protejamos la biodiversidad. Este webinar a dejar sus preguntas por escrito en el chat, indicando a quién va dirigida para que las podamos realizar al final de cada presentación. Ahora continuamos con Diego Naranjo, técnico de vida silvestre del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, quien nos compartirá información sobre el tema de consumo de carne y partes constitutivas en la Amazonía. Adelante, Diego. Gracias. Por favor, me indican si es que se está proyectando la diapositiva. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo por este espacio que es importante para hablar sobre la vida. Bueno, esta presentación se relaciona la biodiversidad amazónica amenazada por el tráfico ilegal de la silvestre en la Amazonia. Y mucho más, y tomando en cuenta la parte amazónica de Ecuador, tenemos un porcentaje bastante pequeño en relación a toda la Amazonía sudamericana. Eh, entre Perdón, Dieguito, te molesto. Te escuchamos un poco entrecortado. ¿Te parece si es que apagas la cámara para ver si mejora? Regálame un segundito. Ahí me escuchan mejor. Sí, muchas gracias. Continúa, por favor. Perfecto. Sí, entonces, justamente de estas 6 provincias amazónicas, la provincia de Orellana es una de las provincias que está sujeta a temas de tráfico de vida silvestre, particularmente porque está dentro de una zona de una reserva
muy conocida, que es la Reserva de Biosfera Yasuní. Lamentablemente, esta biodiversidad se encuentra amenazada por varios factores. Quizás si nos pusiéramos a enumerar serían muchos, ¿no? Pero quizás lo podemos agrupar en unos cuatro grandes grupos, que es la destrucción del hábitat, la sobreexplotación de especies, la contaminación, la introducción de especies exóticas. Y quizás una quinta y quizás la amenaza mucho más fuerte y más grave que enfrenta la biodiversidad es el desconocimiento. Casualmente, las acciones que se hacen en territorio para temas de control y vigilancia, para el tema de educación, siempre están relacionadas un poco al desconocimiento que tienen las personas acerca de la biodiversidad. Lamentablemente esta biodiversidad se va perdiendo cuando incluso en ciudades como actualmente donde resido, que es en la ciudad del Coca, que en algún momento, hace algunos años atrás, tuvo que haber sido un bosque primario, de bosque húmedo tropical, lamentablemente ha ido cambiando, ¿no? Y quizás en este escenario mucha de esta biodiversidad que existía se ha ido perdiendo, se ha ido desplazando hacia otros espacios. Lamentablemente esta biodiversidad que se encuentra amenazada justamente viene por mano del hombre, ¿no? Y muchas de estas especies son muy representativas de la Amazonía ecuatoriana. Pero claro, este problema no solo está en Ecuador, sino también es un problema que la vida silvestre enfrenta en el planeta, en el mundo. Cada vez sus espacios se han visto reducidos, mermados, sus hábitats han ido, poco a poco han ido la gente interviniendo y esto ha llevado a que la fauna silvestre cada vez se tenga que desplegar o va desapareciendo. Lamentablemente, mucho por este efecto, muchas de las especies silvestres se han ido extinguiendo del planeta, no han llegado a la extinción. Un caso muy conocido, como todos conocemos a nivel de Ecuador, obviamente está la tortuga George de Galápagos. En este contexto, para temas de conservación y protección a nivel del Estado, a través de la autoridad ambiental, se han ido creando estas áreas protegidas. Actualmente hay alrededor de 78 áreas protegidas que representan el 20% del territorio nacional. Justamente estas áreas protegidas son zonas exclusivas para temas de conservación, con el objetivo de que tengan espacios seguros, la flora y fauna silvestre, y que puedan estar protegidas. Pero lamentablemente el tema del tráfico, los delitos contra la flora y fauna silvestre han ido a que estos espacios también constantemente estén amenazados y se encuentren en peligro, razón por la cual es de donde dentro de los procesos que se conocen en territorios de donde la mayoría de traficantes sacan esta biodiversidad. En la provincia de Orellana existen dos áreas protegidas, el Parque Nacional Sumaco y el Parque Nacional Yasuní. Particularmente voy a hablar acerca del Parque Nacional Yasuní, es donde más hemos enfocado desde la provincia desde Orellana, desde la ciudad del Coca, de donde están las oficinas técnicas del Ministerio del Ambiente. Hemos enfocado más hacia el control, hacia esta área protegida. El Ministerio del Ambiente, como es de conocimiento, viene trabajando en temas de control y vigilancia de lo que es tráfico ilegal de vida silvestre, cuando hablamos de animales vivos, de elementos constitutivos, cuando hablamos de carne, piel o alguna parte de algún espécimen silvestre, y obviamente muestras biológicas, cuando muchas de estas biodiversidad se tratan de sacar por diferentes aspectos, sobre todo lo que son muestras de tejido, de sangre, de heces, de orina, de alguno de nuestra fauna amazónica. Lamentablemente, esta fauna amazónica se encuentra dentro de estas categorías de amenaza. Lamentablemente están dentro de estas amenazas más altas, que es en vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Recuerden que a nivel de país manejamos lo que son las listas rojas y tenemos la lista roja de mamíferos, de aves, de reptiles, incluso hay el libro rojo de la flora del Ecuador. Lamentablemente, como les decía, la mayoría de especies amazónicas se encuentran dentro de este riesgo y obviamente el trabajo del ministerio a nivel de territorio es el control de esto. Algunos datos que quizás deberíamos considerar, ¿no? El tráfico ilegal de fauna silvestre es el tercer delito más lucrativo a escala mundial después del narcotráfico y el tráfico de armas. También recordar que 9 de cada 10 animales silvestres que son extraídos de su hábitat natural no logran sobrevivir. El 80% de animales silvestres que han sido rescatados del tráfico ilegal terminan sus días confinados en un zoológico. La comercialización y la tenencia ilegal de animales silvestres es un delito y una amenaza para la salud humana y el bienestar de las especies silvestres. A nivel de país, recordar que igual hay una normativa, el Código Orgánico Ambiental, perdón, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 247,
sanciona estos delitos que se denominan delitos contra la flora y fauna silvestre. Incluso tienen prisiones que van de 1 a 3 años. El Código Orgánico Ambiental sanciona con temas pecuniarios, es decir, de multas en las cuales se consideran infracciones graves y muy graves, de las cuales van desde la parte grave, van con multas de 5 a 75 salarios básicos unificados y en las que son muy graves de 10 a 200 salarios básicos unificados. Obviamente para la aplicación de este 247 es muy claro acerca lo que habla de temas de delitos, ¿no? Y claramente menciona que las personas que cacen, pesquen, talen, capturen, recolecten, extraigan, tengan, transporten, introduzcan, almacenen, trafiquen, provean, maltraten, se beneficien, permuten, comercialicen especímenes o sus partes, sus derivados constitutivos, productos y derivados de la flora y fauna silvestre, terrestre, marina o acuática de especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y este mismo artículo menciona que se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre en alguna de las siguientes circunstancias: si el hecho se comete en periodo o zona de producción de semillas o reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza de especies o que se encuentran en veda. Dos, si el hecho se realiza sobre especies amenazadas en peligro de extinción, endémicas, transfronterizas o migratorias. Tres, si el hecho se realiza dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, patrimonio forestal nacional o ecosistemas frágiles. Cuatro, si el hecho produce daños graves a la biodiversidad o a los recursos naturales. Quinto, si el hecho se comete utilizando técnicas o medios no permitidos por la normativa nacional. Pero también menciona dentro de este artículo algo que es muy importante, sobre todo en la parte amazónica, ¿no? Cuando se relaciona el tema de nacionalidades. Y es claro, el 247 dice, se actúa de presente disposición únicamente la cacería, la pesca o la captura por subsistencia. Las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera, realizadas por las comunidades, pueblos y nacionalidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser regulados por la Autoridad Ambiental Nacional. Pero más allá de lo que determina la ley, más allá de las sanciones que pueden tener a nivel penal o administrativo, quizás uno de los riesgos latentes que un poco se ha comenzado a hablar luego de esta pandemia del COVID es el tema de la transmisión de enfermedades zoonóticas, la transmisión que van desde animales hacia personas o de personas hacia animales. Y quizás esa es una amenaza que de aquí en adelante siempre el planeta lo va a estar enfrentando y obviamente en la región amazónica es muy quizás es una zona clave para este tipo de circunstancias, ya que hay temas de consumo de este tipo de animales y muchas veces el tratamiento que le dan a este tipo de carnes que salen del tráfico es sumamente un riesgo para el tema de la salud pública. Lamentablemente está la mayor cantidad de la biodiversidad, sobre todo que se han retenido en la provincia de Orellana, han estado ligadas el origen de estas especies al Parque Nacional Yasuní, al ser un área protegida, obviamente, de estas personas que hacen el tema de tráfico constantemente están tratando de incentivar este ilícito aprovechándose muchas veces de diferentes factores para que las comunidades, las nacionalidades que están cercanas al parque, dentro y fuera del Parque Nacional Yasuní o cercanas al Parque Nacional Yasuní, eh, puedan proveerles de este tipo de animales y que obviamente estos salen a mercados ilegales. Lamentablemente, la biodiversidad, como lo mencionaba el título de esta diapositiva, se encuentra amenazada porque cada vez siempre ahí está propensa a que estas personas lleguen a estos espacios comunitarios, a estas áreas protegidas y saquen esta biodiversidad. En las siguientes diapositivas vamos a ver unos ejemplos de la biodiversidad que nosotros hemos podido evidenciar en nuestro trabajo día a día en territorio, en las cuales en la parte superior derecha van a encontrar una imagen en la cual el espécimen se encuentra en estado natural y en la imagen de la parte inferior izquierda se va a encontrar de cómo el animal llega a manos de las personas y en qué condiciones muchas veces llegan esto. Por ejemplo, aquí podemos ver un cuzumo, lo vemos cómo llega de su estado natural, cómo llega a las manos de las personas. Igual es una especie que está protegida, es una especie a nivel protegido a nivel nacional e internacional. Podemos ver un chichico de manto dorado, de igual manera, ¿no? Cómo se encuentra en su estado natural y cómo se lo encuentra como parte del tráfico que se lo ha logrado recuperar. De igual manera, se encuentra listado a nivel nacional e internacional como una especie amenazada.
Tenemos de igual manera los monos chorongos. Los monos chorongos son una de las especies eh, que son más propicias al tema de tráfico. Obviamente por su carne, por sus crías, que muchas veces también al matar a sus progenitores, sus crías son utilizadas para tenerlos como animales domésticos. Tenemos los monos eh, payaso, los monos varizos que los conocemos por ser especies un poco carismáticas, dicen los traficantes, y que son de un consumo que la gente lo pide por ser monos juguetones. Pero lamentablemente esto ha llevado a que muchos de estos animales se los rescate dentro de viviendas y en otros espacios. El tema del tapir, por ejemplo, sobre todo cuando son muy pequeños, como ustedes ven en estas fotografías, cuando son pequeños estos tapires, obviamente por sus condiciones, muchas veces los usan como que fueran un perro y los sacan y los tienen justamente viviendo en patios. O cuando llegan a su etapa adulta y han crecido desde pequeños y llegan a su etapa adulta, por lo general se van a estos centros de turismo donde eventualmente son utilizados para eh, 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 temas de fotografía, ¿no? Para utilizar esa finalidad, ¿no? O sea, vivían en cautiverio y obviamente aprovechaban para a los visitantes que llegaban al sitio pedirles contribución. Hay otras especies que son inofensivas, pero obviamente por el desconocimiento muchas veces estas son atacadas o también son cazadas para consumo, como en el caso de los perros. Ni que hablar del tema de felinos, como podemos ver acá al puma, esta especie, de igual manera sus crías son utilizadas como muchas veces como para tenencias, como gatos domésticos, como podemos ver en la fotografía, que lo tenían en una vivienda como un gatito doméstico, puesto una soga y obviamente lo trataban como que era una especie doméstica, ¿no? Y en la parte de abajo podemos ver un puma que ha sido cazado, en los cuales ya se le ha extraído sus mandíbulas, se le ha traído la piel de la cola, se le ha traído las garras de sus patas, y obviamente se le extrae la piel para obviamente sacarlo al tráfico ilegal. De igual manera, tenemos otras especies que son lamentablemente cazadas por temas para consumos de carne, como es el capibara, de igual manera que es una especie listada y amenazada. De igual manera, tenemos el oso hormiguero. Lamentablemente, muchas veces estas especies son agredidas o son capturadas eh, por temas de miedo, por sacarles sus garras. Como ustedes ven, a veces piensan que este tipo de garras ocasionan daños graves en las personas cercanas y entonces lo que hacen es sacrificarle y atraer sus garras y obviamente están usadas para fabricar collares o para fabricar pulseras. En otras de las especies que son de común tráfico acá en la Amazonía, en las cuales muchas veces se les ha encontrado en condiciones sumamente graves de salud, es el cuchucho, como ya mencionaba en la presentación que antecede a la mía, se había mencionado que estas especies son sacrificadas justamente para extraerles un hueso peniano, porque tienen creencias que son como afrodisíacos. Pero más allá de eso, es el tema de que también los tienen o los mantienen como especies domésticas eh, y obviamente al convivir con especies domésticas, propias especies domésticas como perros y gatos, están sujetos a esta transmisión que tienen propias los animales domésticos, en este caso los perros, como es la sarna. Ahí podemos ver en las condiciones que muchas veces se les encuentra a estos cuchuchos con sarna en su cuerpo, ¿no? Y lamentablemente en las condiciones de desnutrición que suelen estar. Quizás a veces por desconocimiento también hay especies que muchas veces salen a espacios un poco abiertos, como en este caso de esta nutria que salió a un espacio abierto y obviamente el desconocimiento de la gente lo que hizo era pensaba que era un animal que no era un animal que no conocían y obviamente lo que hicieron es atacarlo, lo cayeron a palos y obviamente luego que murió trataban de extraer su piel para comercializarlo. Una de las especies que siempre estamos evidenciando que está dentro del tráfico, que es muy frecuente en el tema del tráfico, es el pecarí del labio blanco, conocido acá en la Amazonía ecuatoriana como huangana.
Lamentablemente, esta es una de las especies que más la gente que se dedica al tráfico eh, sacan. Obviamente por el volumen de carne que esto representa, ya que estos en su etapa adulta pueden sobrepasar las 80 libras de carne, y obviamente esto es utilizado para sacar a estos mercados ilegales, a estas ferias, estos mercados tanto de ciudades como el Coca, Suchufindi y el Tena, que finalmente son donde se hace el consumo mayoritario de esta carne. Otra de las especies recurrentes en el tráfico es el tema de las guantas. Casualmente los diferentes lugares que hacemos control, como en el tema de puestos fijos, o a través de los controles que hacemos a través del control móvil, o a través de cercano a las áreas protegidas, o nosotros que estamos a nivel de territorio, es una de las especies que siempre encontramos como parte del tráfico, que son sacadas para temas de consumo por su carne. Quizás el jaguar es una de las especies eh, que siempre ha estado en la mira de los cazadores, justamente porque pueden extraer más allá de su carne varios elementos constitutivos, ¿no? Sobre todo la piel, el cráneo, las garras, la cola, las patas, en las cuales son comercializados en mercados clandestinos, y sus valores del comercio de estas partes es sumamente alto. Por eso es una especie que que si se puede llamar, estos cazadores lo ponen como una especie muy cotizada. Lamentablemente, hay muchas personas que tienen este gusto por esta especie y lamentablemente terminan comprando estos elementos. Otra de las especies que es muy frecuente que se nos pueda alertar es asimismo el tema de los tigrillos, justamente como animales por su carisma, por lo que también están relacionados como una especie de gatos, o les relaciona como gatos domésticos, los tienen desde muy pequeños, ¿no? Y obviamente a veces cuando ya los encontramos, obviamente están muy más cotizados, y es muy fácil ver cómo su mala alimentación las tienen en condiciones muy graves. De igual manera, estas especies son extraídas sus pieles, y como podemos ver en la fotografía, muchas veces sus pieles son comercializadas o tratan de ser comercializadas libremente. Lamentablemente, estas prácticas de comercio ilegal en la ciudad del Coca, poco a poco hemos ido trabajando, y durante algunos años se ha ido prácticamente mitigando este tipo de eventos que se daban, y que lamentablemente ponían en riesgo muchas de estas especies. Hay especies dentro del tráfico de vida silvestre que son invisibles porque no son de consumo su carne, o porque no salen como animales vivos. Y es uno de estos es el caso del delfín rosado, el delfín de Amazonía. Lamentablemente este es sacrificado, o es cazado, o es capturado justamente para extraer sus piezas dentarias, las cuales cada pieza dentaria en el mercado ilegal se comercializan arriba de los $100. Entonces, y además de su cráneo, que tiene valores que van arriba de los $250. Entonces, esto lleva a que esta sea una especie sumamente amenazada. Y claro, en el caso del delfín es bastante preocupante, porque en el último censo que se realizó con los compañeros del Parque Nacional Yasuní, se registraron alrededor de 40 delfines en la zona donde obviamente estos se los puede encontrar, que es en la zona de Guarico, en la zona de frontera entre Ecuador y Perú. Y obviamente se encuentra de igual manera dentro de las categorías altas de amenaza. Otra de las especies que es muy frecuente encontrar, y sobre todo fuera del espacio amazónico, sobre todo en ciudades como Quito, Guayaquil, sino como ya lo mencionaba el colega en la primera presentación, son encontradas las charapas. Recuerden que acá en la Amazonía existen dos charapas, la charapa grande y la charapa pequeña. Estas dos charapas de igual manera son comercializadas para llevar los acuarios, o ser comercializados como animales vivos, y de igual manera sus huevos y su carne son comercializados en mercados locales de la Amazonía. Y obviamente, sobre todo, estos huevos tienen una demanda bastante fuerte, sobre todo en personas que son o que vienen de nacionalidades. Sus precios oscilan fácilmente entre $1 y $1.50 en los mercados más grandes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un caso que tuvimos acá en la provincia de Orellana, en la ciudad del Coca, un decomiso de 3.450 huevos de tortuga charapa, tanto de charapa grande, pequeña, de la charapa pequeña y también de la charapa grande. Y ahí podemos ver en la imagen todos estos huevitos que fueron decomisados. Eso significa que posiblemente 3.450 tortugas dejaron de nacer, y
que podían estar formando parte del ecosistema acuático de la Amazonía. Otra de las especies que es muy conocida en la Amazonía y que es muy recurrente también dentro del tráfico es el tema de las tortugas Nutella. Como podemos ver en la imagen, muchas veces en las viviendas los tienen a estos animalitos como parte, como que si fuera parte de sus animales domésticos. Y lamentablemente también esta especie va para temas de consumo, como podemos ver en la fotografía. Ahí se encuentran comercializándose como pinchos en las diferentes ferias sin saber todo el riesgo zoonótico y acerca de enfermedades que esto pueden ocasionar. De igual manera tenemos otras especies como las boas, en particular la boa matacaballo, la boa constrictor que se conocen. Esta es muy eh, sobre todo por personas que se dedican a temas de chamanismo o de estos que se llaman charlatanes, que van por los pueblos tratando de vender medicina que viene de la grasa de las boas, terminan sacrificándole y obviamente el sacrificio de esto también lleva para que sean comercializado su piel, que es lo que más se cotiza de esta especie. De igual manera es una especie que se encuentra listada como amenaza. El tema de caimanes es otra de las especies que se ha logrado evidenciar que muchas veces son comercializados, son utilizados para ser parte de ciertos platos típicos amazónicos o de platos tradicionales. Por ejemplo, acá en Orellana y en particular en la ciudad del Boca nos encontramos que en ciertos salones se mezclaban esta carne o estos pedazos de carne de caimán, justamente para darle un sabor diferente a estos platos que ofertaban. Y obviamente es una especie también catalogada en amenaza. El tema de las anacondas es, obviamente, muchas de estas también son sacrificadas por temas mitológicos, por ser especies que lo considera la gente que son peligrosas, y obviamente cuando estas terminan sacrificadas, sus pieles son sacadas al comercio ilegal para el tráfico. Las aves es otra de las especies, son las diferentes especies de aves son otra de las que están dentro de estas especies que están sujetas a tráfico. Por ejemplo, pueden ver ahí en esta imagen cómo se encuentran en sus espacios naturales, en su hábitat natural y cómo llegan o cómo se las llega a recuperar cuando ya salen de estos espacios naturales, ¿no? Sus vías están cortadas y pierden sus condiciones, sus habilidades naturales que tienen en su medio, en el bosque. Asimismo, vemos en el guacamaya escarlata las condiciones de cómo las especies llegan a vivir en cautiverio, a la diferencia de cómo se les puede encontrar en sus espacios naturales. De igual manera, los diferentes loros, pericos que se les encuentra. Pero también el tráfico ha ido un poco escalando, y ya no solo se encuentra a nivel de viviendas, a nivel de locales comerciales, sino también ha ido escalando con el tema de la tecnología, con el tema de las redes sociales, ha ido escalando a otros sitios, ¿no? Como por ejemplo podemos ver aquí a nivel de redes sociales como Facebook, ahora están en temas en grupos de WhatsApp, en los de Telegram. Entonces, esto también se ha abierto otro campo para, como ciudadanos, estar alerta y poder dar aviso a las autoridades si se están comercializando estos animales y ver que muchas veces pasan, ¿no? Por ejemplo, a ser comercializados como platos típicos, como podemos ver en la imagen, o como pueden ser vendidos sus partes o sus elementos, como es el caso de los dientes de delfín, o que se oferten libremente como actividades que pueden estar relacionadas, como por ejemplo acá, que ornaban no solo chanchos, sino también mencionaban que podían ornar guantas sin saber que eso también es un delito. El Ministerio del Ambiente y Territorio viene haciendo todo este tipo de controles frecuentemente. No hay fechas, no hay horarios establecidos, los operativos son constantes, sobre todo gracias a la alerta ciudadana que hoy se encuentra mucho más comprometida con el tema de la conservación. Es información que la procesamos, trabajamos con la policía o trabajamos con los diferentes actores, con la fuerza pública para obviamente identificar y poder llegar a estos sitios donde eventualmente están cometiendo estos delitos. Eh, Son casos, en las imágenes son casos que han pasado aquí en la provincia de Orellana. Hay especies que se las mantiene dentro de espacios comunitarios o de turismo, que muchas veces son mal utilizadas como atractivos, justamente para fomentar el turismo. Obviamente, dentro de estos procesos nosotros hemos ido acompañando conjuntamente con otras carteras del Estado para dar a conocer la información necesaria para prevenir que puedan caer en un tipo de delitos
por este tipo de prácticas. De igual manera, el tema del sacrificio de animales para extraer las pieles, que estos luego terminan siendo utilizadas para elaborar artesanías, las mal llamadas artesanías amazónicas, en las cuales, como podemos ver en la fotografía superior derecha, vemos una cantidad de animales silvestres que fueron sacrificados con esta finalidad. De igual manera, nos hemos topado en zonas de frontera, como en el caso de la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda, de esta cantidad de carne de monte que fue realizado un operativo de frontera justo en la zona limítrofe entre Ecuador y Perú, donde se puede evidenciar toda esta caza que se dio por parte de pobladores peruanos que ingresaron a territorio ecuatoriano y obviamente con el trabajo de los militares se pudo identificar y obviamente se coordinó en este caso, con el Parque Nacional Yasuní para poder ingresar y hacer todos los procedimientos que la ley establece para estos casos. De igual manera, en viviendas que tienen tortugas, una especie como de criaderos para ser comercializados, tanto tortugas terrestres como acuáticas. Esta imagen quizás es la más actual. Esto se dio este fin de semana, donde se lograron en un centro de artesanías encontrar estos elementos constitutivos. Ahí podemos ver la piel de una anaconda, podemos ver un cráneo de un delfín gris, que es un primer caso para Ecuador de una retención de delfín gris. eh, Cráneos de jaguar, picos de tucán, vértebras de boa, cráneos de primates, cachos de venado, dientes de pecarí. Y en la imagen donde se encuentra la carne, este es del pecarí de labio blanco que justamente salía a un mercado, bueno, en este caso a un local en específico que estaba comercializando estos elementos acá en la ciudad del Cauca. Muchos de estos casos que les estoy comentando han sido sancionados, han tenido la sanción como establece la ley de 1 a 3 años de prisión y las multas que también están mencionadas en el Código Orgánico Ambiental. Estos casos han tenido una repercusión a nivel nacional e incluso han tenido repercusión a nivel internacional por la magnitud de esta situación, de la afectación que se le ha dado a la vida silvestre. Por eso que del año 2017 el Ministerio del Ambiente como una estrategia educomunicacional lanzó la campaña Alto al Tráfico de Vida Silvestre y es en las cuales nosotros hemos venido trabajando todo este tema de tratar de concienciar, socializar a la ciudadanía acerca de esta problemática y Orellana es una de las provincias que se mantiene desde el lanzamiento de esta campaña, habiendo trabajando fuertemente. Eso nos ha permitido también un poco reducir eh, bastante el tema de presencia de tráfico en algunos sitios que eran considerados sitios rojos, ¿no? Para temas de tráfico. De igual manera, este trabajo se ha venido desarrollando en diferentes aspectos. Quizás una de las principales necesidades como técnicos que estamos ligados a temas de control es el mantenernos siempre en una constante capacitación. Esto nos permite también capacitar a otros actores claves dentro del tráfico, ¿no? Donde necesitamos justamente el aporte de todos para poder seguir avanzando en la socialización y concienciación de esta grave amenaza para la biodiversidad. Y obviamente uno de los grupos con los cuales nos interesa o trabajamos mucho es con el tema de los chicos, de los niños, que de a poco un poco van conociendo la biodiversidad amazónica y también son quienes ahora son los que mayor preocupación tienen y son los que alertan a través de sus padres, sus familiares acerca de esto. Quizás nuestro trabajo muchas veces no es muy visible, muy comprendido, quizás, pero estamos en diferentes rincones del país, estamos en diferentes lugares que a veces son sumamente lejanos, haciendo el tema de la recuperación de la fauna, la atención, el tema de liberaciones, el tema del control, tanto operativos a nivel fluvial, terrestre, a nivel de aeropuertos, y obviamente ahí es donde podemos encontrar y hacer todo este control que, como vemos en las imágenes, son los resultados de todo este trabajo. Como les había mencionado, no es un trabajo que solo el Ministerio del Ambiente lo hace por sí solo. El Ministerio del Ambiente trata de llegar a diferentes actores. Aquí podemos observar cómo hemos trabajado con actores como la propia policía, los militares, los marinos, el aeropuerto, los zoológicos, las comunidades, las unidades educativas, tanto que están en la parte urbana, en la parte rural, con los centros de turismo y de igual manera con centros de turismo comunitario. Ya para ir un poco finalizando, como una parte de las estadísticas del año 2023, por ejemplo, acá en la provincia de Orellana se rescataron 205 animales, de las especies más frecuentes fueron motelos, anacondas, caimanes, boas constrictor, perezosos y loras.
De estos grupos, los reptiles representaron, de las especies rescatadas, los reptiles representaron el 51%, las aves el 20% y los mamíferos el 29%. Todos estos animales obviamente llegan a los medios de conservación para ser evaluados y ser chequeados, y si las condiciones están aptas para devolverles a su hábitat, pues lo hacemos todo dentro de los protocolos que están establecidos para estos casos. Y obviamente en el caso de Orellana lo hacemos dentro de espacios de conservación, en los cuales es el Parque Nacional Yasuní y otros que tenemos identificados. De igual manera, en el año 2023 se retuvieron 304 libras de carne de monte o carne de fauna silvestre de diferentes especies, los cuales representaron 220 libras en temas de mamíferos, 82 libras en en temas de peces, en este caso particularmente del paiche, que es una especie condicionada, y el 1,5 en temas de reptiles. Simplemente para finalizar, recordar esta frase que quizás cuando estamos en las comunidades o fuera de las comunidades o en estos espacios de conservación o a nivel de la ciudad en general, recordarles siempre, si somos la especie más inteligente del planeta, ¿cómo es que la estamos destruyendo? Muchas gracias por la atención. Si tienen algunas inquietudes, estoy presto para responderles. Gracias. Muchas gracias, estimada Diego. Bueno, como Diego ya lo mencionó, es importante recalcar que en el Ecuador comprar, vender, transportar, capturar y mantener animales silvestres está prohibido por la ley y es un delito. Este delito está penalizado económicamente según el artículo 318 del Código Orgánico Ambiental, que sanciona con hasta 200 salarios básicos unificados y con cárcel de 1 a 3 años, de acuerdo al artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal. Finalmente, seguimos con Mayra Romero, coordinadora de comunicación de WCS Ecuador, quien nos comentará un poco más sobre el Artwork, el primer festival de arte en 3D inspirado en la naturaleza. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve mi Sí, presentación? sí, ya la vemos. Ahí está completa, ¿sí? ¿No? No, Un segundo, entonces. Denme un segundo. Ya puse. Ahí se ve. Sí, un segundo. Uy, un segundo, que ya no lo logro. Ahí puede ser que se vea en modo completo. no. ¿Por qué? No sé qué pasa. Denme un segundo. Ahí puede ser, sí, ahí sí. Ya, Ahí sí. ya, perdón. Bueno, buenas tardes con todos. Yo aprovechaba este espacio también para poder compartir en general con el público sobre una iniciativa de arte que hemos venido realizando con WCS hace 3 años. Este es el Art Walk, Festival Internacional de Arte en 3D. Es el primer festival de arte inspirado en la naturaleza desarrollado en Ecuador y que justamente tiene unos objetivos muy vinculados al tema de la prevención del tráfico de vida silvestre y la conservación de la fauna silvestre. Entonces, como les venía diciendo, Artwalk es una iniciativa que surgió en el 2022.
La hemos catalogado como una propuesta cultural y educativa que promueve la intervención artística del espacio público, en este caso el Centro Comercial Iñaquito en Quito, para vincular a las personas con temas de conservación. Esta propuesta surge un poco desde la necesidad de poder vincular a los públicos urbanos de las ciudades a donde llegan los animales silvestres que son extraídos desde, por ejemplo, la zona de la Amazonía. Y esta iniciativa ha sido posible desarrollarla durante 3 ediciones gracias a la colaboración con la empresa privada. Uno de los actores claves con quienes como WCS buscamos trabajar en adelante para poder abordar temas de prevención de tráfico de vida silvestre. Entonces, el objetivo del Art Walk es recrear el mundo de la vida silvestre en perspectiva 3D para crear conciencia social sobre el valor ecológico que tienen las especies en cada uno de sus ecosistemas, en cada uno de sus hábitats a donde ellas pertenecen, y también hacer un llamado de atención sobre las amenazas que enfrenta la fauna silvestre, entre esas el tráfico de especies, el mascotismo y la cacería ilegal. Mucha de la información que ustedes ya escucharon de mis colegas de panel. Entonces, en la primera edición tuvimos varias especies, entre esas estuvo las tortugas galápagos. En este sentido, lo que buscamos fue difundir cómo el tráfico de fauna silvestre saca especies únicas de nuestro país, como en este caso las tortugas gigantes de Galápagos, para llegar a un mercado de coleccionismo en el extranjero. También pintamos un jaguar para poder hacer un llamado de atención sobre lo que está sucediendo con esta especie, que es muy importante, es una especie paraguas, es una especie emblemática de la vida silvestre y que lastimosamente está sufriendo de cacería ilegal para posteriormente vender sus partes, ya sea su piel, sus colmillos, sus garras, y que son muchas veces con fines de usos de medicina alternativa, medicina que no cuenta con una base científica eh, para poder justificar, digamos, de alguna manera lo que pasa con el jaguar. En el 2022 también lo que hicimos fue pintar una familia de monos porque veníamos en ese momento impulsando una campaña para poder prevenir el mascotismo de especies silvestres. Los monos son una de las especies que más se mascotiza y para que una persona pueda llegar a tener un mono como mascota, la especie atraviesa muchas situaciones de maltrato y estrés y violencia porque eh, se mata a su madre, a su progenitora para poder retirarle a esta especie y poder venderla en el mercado de mascotas. Otra de las especies que nos enfocamos mucho fueron las aves, los loros, eh, que también son muy mascotizadas y también son muy apetecidas por los coleccionistas. Entonces, a través de todas estas pinturas, como les decía, tratábamos de llegar al público para que puedan, por un lado, disfrutar de lo hermoso que es la biodiversidad. Como que es de este medio que nos ha permitido que la gente se acerque a decirnos qué lindo lo que están haciendo, pero a la vez preguntarle y decirle, ¿sabes lo que está pasando con estas especies? Y ahí poder justamente hacer un trabajo de educación y de prevención para que no continúen prácticas que de alguna manera se han normalizado en nuestro medio y que afectan mucho a la vida silvestre. Entonces, quería contarles que en la primera edición de Artwalk tuvimos la asistencia de 9 artistas. 3 fueron internacionales de Perú, Brasil, México, y tuvimos seis personas o 3 parejas de artistas nacionales que fueron parte del festival. En esa ocasión logramos pintar 6 especies como el jaguar, la tortuga galápagos, el cóndor y el oso andino que vienen atravesando problemas de cacería ilegal y los loros y monos que ya comentaba el tema del mascotismo. En ese espacio, en esa primera edición, se logró activar 8 charlas educativas con estos públicos urbanos que les comentaba,
que para nosotros es muy llamativo poder llegar a otras audiencias que están fuera tal vez de los círculos que nosotros nos manejamos ya como conservación. Entonces, como les decía, la intención es llegar a nuevas audiencias urbanas, para que conozcan lo que sucede con las especies silvestres que son más cotizadas y puedan ir replicando este mensaje de prevención, o puedan ir también informándose de lo que sucede, porque como decía Diego en su presentación, muchas veces las personas pueden comprar animales silvestres y no saben que están cometiendo un delito, y es por desconocimiento. En la segunda edición tuvimos la participación de 12 artistas, fueron dos personas de Brasil, dos de México, y también tuvimos 4 parejas nacionales. Y en esa ocasión logramos pintar 9 especies. De entre esas volvimos a reiterar el jaguar, porque es una especie emblemática, como les decía, para la vida silvestre, pero también una de las que está sufriendo mucho el tema de tráfico de especies. También sumamos el tiburón martillo por los temas de pesca ilegal. eh, Peces ornamentales, porque está como muy normalizado que tengamos peces como mascotas, pero los peces también son vida silvestre. Eh, Sumamos los delfines y el manatí amazónico por algunas de las circunstancias que mencionó Diego, por el tráfico que hay, pero también por otro tipo de problemáticas, como por ejemplo sufre el manatí eh, por parte de temas turísticos que no están muy bien normados o regulados. Adicionalmente, sumamos a otras especies como las mariposas, los colibríes, estas dos que han sido como también ocupadas para temas de estantería, como mencionaba Joel al inicio de este webinar. Y finalmente el mono tití, que también es una especie que ha sido mascotizada. En el año 2023, el año pasado, logramos activar un conversatorio igual con expertos para poder involucrar a las personas en este tema. Y esto se realizó también en el espacio del CCI. Entonces, acá les comparto algunas fotos de lo que fueron las activaciones con los públicos que les comentaba. Este fue el del año pasado, que lo hicimos también en Quito. Y bueno, ahora les quería contar un poquito más específico sobre lo que trató o qué especies abordamos en la tercera edición del Festival Art Walk en Quito. Este año tuvimos la participación de 5 artistas internacionales, 2 de México, uno de Argentina, uno de Brasil y un uruguayo, y tuvimos 3 parejas nacionales. En esta ocasión pintamos un jaguar, un oso perezoso, ranas, caballitos de mar, guacamayos, y pintamos también especies exóticas como ajolotes, erizo y hurón. ¿Por qué pintamos especies exóticas? Porque las especies exóticas que acabo de mencionar están siendo compradas en Ecuador en un número alto, y son especies que no se está teniendo muy en cuenta los impactos que pueden llegar a tener en los ecosistemas nativos ecuatorianos, si es que llegan a ser abandonados por sus dueños. Entonces, es súper importante que reconozcamos que como personas no hemos logrado ser buenos cuidadores de perros y gatos. Entonces, tampoco conocemos ni somos expertos para poder tener animales silvestres como mascotas. Y más que porque no seamos buenos tutores, hay que tener en cuenta todo lo que ya mencionaron mis colegas de panel. Hay temas de maltrato animal, hay temas de contagio de enfermedades zoonóticas. Las especies silvestres cumplen cada una un rol específico dentro de los ecosistemas, y el momento en el que sacamos una de ellas de los bosques y de su hábitat, queda esa ausencia del rol que cumple esa especie. Entonces es súper importante que vayamos replicando ese mensaje para que las personas que estén interesadas en poder adquirir un animal silvestre como mascota, primero pueda ponerse muy al día, muy al tanto de todo lo que implica tener una especie silvestre, no solo por los cuidados, sino por el tema de estar cometiendo un delito y los riesgos y implicaciones asociados que se pueden tener por esta situación. Entonces, en este año, el Festival Art Walk se sumó a la difusión de la campaña nacional Alto al Tráfico de Vida Silvestre,
que la mencionó Diego también. En este año la campaña se relanzó en el 1 de marzo. Y bueno, acá lo que se busca es empezar a trabajar nuevos contenidos para que la gente no solamente sepa que es un delito el comprar, mantener, tener, transportar, entre otros verbos que ya compartieron información mis colegas, y que podamos trabajar y hacer un trabajo de educación mucho más fuerte con diferentes públicos. Como ustedes vieron, el tema del tráfico en la exposición de Diego no solamente cubre escuelas, colegios, es un gran paraguas de actores y es un gran paraguas de aliados que necesitamos para poder seguir haciendo prevención de este delito en nuestro país. Entonces, entre algunos de los mensajes claves que tiene la campaña este año es justamente un llamado de atención, un llamado a sumarse a la ciudadanía para que rechace la compra y tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas. El mascotismo, al mantener animales en cautiverio, provoca impactos no solamente comportamentales en los animales, sino también físicos. Se conocen casos de animales que tienen deformaciones por falta de nutrientes específicos que deben consumir. Muchos de los monos que son mascotizados no pueden volver a su hábitat por problemas en su salud. Muchos tienen problemas digestivos, sobre todo porque nosotros les damos de comer cualquier cosa que pensamos que a ellos les va a gustar y en realidad los monos pueden tener una alimentación muy específica dependiendo del hábitat al que pertenezcan. También es importante comentarles sobre los impactos que llegan a sufrir los loros a quienes se les cortan las alas guías para que no puedan volar. Esas aves no pueden volver al bosque porque simplemente no pueden volar para conseguir sus alimentos. Y en el caso de las tortugas, también sufren problemas de salud, tienen problemas de desnutrición, problemas de deshidratación por una mala alimentación. Otro de los mensajes claves que tiene la campaña este año es rechazar el consumo de carne de animales silvestres. Eh, Diego les comentaba varios casos al respecto. Y dentro de este llamado también está el tema de poder rechazar todos los productos, ya sean artesanías u otros souvenirs de colección que puedan ofrecerse elaborados por partes de fauna silvestre, porque tienen un origen ilegal. Entre otros temas está también que podamos ser consumidores responsables, hacer un turismo más sostenible. Y por ejemplo, acá hay un llamado a rechazar la visita a lugares turísticos no autorizados. Eh, Se conoce de lugares clandestinos que tienen animales silvestres en cautiverio y que los tienen en esas condiciones con el objetivo de poder lucrar, de poder pedir dinero a cambio de fotos que van a parar en redes sociales. Entonces, ahí justamente hacemos un gancho al tema de redes sociales, que también lo mencionaron mis compañeros de panel. Es súper importante que nosotros seamos consumidores responsables, que seamos capaces de repensar qué tipo de mensajes, de contenidos estamos consumiendo a través de las redes sociales. Lastimosamente, a través de los roles que cumplen los youtubers, que cumplen los influencers, se promocionan comportamientos, hábitos, conductas que no son muy amigables con la fauna silvestre. Entonces, en ese sentido, la campaña nos llama a no promover, a no difundir contenidos de redes sociales que estén fomentando el mascotismo de animales silvestres. Y por otro lado, en el mismo marco de las redes sociales, hay muchos casos de animales silvestres convertidos en estrellas de TikTok, en estrellas de Instagram. Y entonces ahí es donde queremos hacer un llamado de atención para que seamos más conscientes de lo que replicamos a través de nuestros perfiles y canales de medios sociales. Entonces, acá les quería compartir algunas imágenes de las especies que pintamos este año.
Nos hemos centrado en tres especies específicas, especies exóticas, es decir, que no son de Ecuador. Entre esas está el ajolote mexicano, los erizos y los hurones. Para nosotros ha sido súper importante poder pintar estas especies para poder contarle a la gente por qué no es un buen plan tener estas especies exóticas como mascotas. Primero, hay un montón de temas legales que están ahí en entredicho. Lo segundo es que en Ecuador, como no son especies nuestras, no tenemos especialistas que puedan atender muy específicamente a estos animales, pero sobre todo ahí la reflexión está en la situación de que hay muchas personas que se cansan de tener un animal silvestre como mascota, sobre todo porque los animales pueden llegar a tener comportamientos que los dueños no van a saber cómo manejar. Y en ese momento es donde se busca dónde dejar esos animales. Entonces, no siempre llegan a centros de conservación, no siempre puede ser que simplemente los quieran liberar en cualquier área natural que crean conveniente. Y eso puede ser un factor muy importante y serio de daño en los ecosistemas de nuestro país. Eh, Creo que para el momento de las preguntas ahí voy a dejar a Pame o a Diego que puedan contarles mucho más en amplitud los impactos de las especies exóticas, ya que ellos tienen este perfil más técnico en este tema. Otras de las especies, dos especies adicionales que pintamos este año en el Art Walk eh, son el guacamayo y el perezoso. Estas dos especies son nativas de Ecuador y lastimosamente son extraídas de su hábitat para temas de mascotismo, por un lado. Y por otro lado, también son extraídas para temas, como les contaba, de turismo no autorizado, que siempre buscan lucrar a través de no sé, de la venta de una foto o... Y en ese punto está habiendo mucho tema de explotación. Entonces, tengan en cuenta que no está bueno tomar fotos o pagar para tomar fotos de animales sin conocer el origen de por qué ese animal está ahí y también las condiciones en las que esos animales están siendo tratados. También pintamos en esta ocasión caballitos de mar y también ranas porque son especies que se trafican, son extraídas de sus hábitats para ser usados en supuestos usos medicinales y también en artesanías. Entonces, eh, ahí el llamado es otra vez a no comprar objetos que sean hechos con partes constitutivas y tampoco a mascotizar ranas. Y como ya les mencionaba Diego, el jaguar es una especie emblemática y es una de las que está sufriendo mucho tema de tráfico muchos temas de tráfico de vida silvestre. Eh, y en ese sentido, hacemos también un llamado de atención para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo con esta especie eh, y puedan tener este mensaje de ser consumidores conscientes y de no mantener la demanda de estas partes y la extracción de estos animales de su hábitat. Finalmente, ya para ir cerrando, quería también compartirles otras fotos de las obras que se han hecho en años anteriores. Por ejemplo, pintamos también el oso de anteojos o el oso andino. Es una especie que está sufriendo temas de cacería ilegal para coleccionismo, igualmente de su piel, de sus partes, también porque para muchas personas es catalogado también como un trofeo de caza. Y en una de estas ediciones también pintamos el cóndor andino, porque es una especie que también está enfrentando mucho la cacería ilegal y otros problemas u otras amenazas, como por ejemplo la muerte por envenenamiento, que está dirigida hacia otros animales domésticos que han sido abandonados en zonas de bosque, de páramos, y que las personas locales buscan eliminarlos, pero a la vez de que el cóndor es un animal carroñero, él consume
esta comida que está envenenada y ahí es donde tenemos pérdida de cóndores también. Finalmente, quería mencionar también que la campaña está activa en aeropuertos, es un público con el que también estamos trabajando desde la visión de que eh, los usuarios de aeropuertos son también turistas nacionales y extranjeros que pueden llegar a comprar artesanías o pueden llegar a comer platos hechos con fauna silvestre, con carne de animales silvestres, bajo una premisa de un plato exótico o un plato gourmet tal vez que se pueda llegar a ofrecer. Y en ese sentido buscamos también brindar información a los turistas, como mencionaba, nacionales y extranjeros, para que puedan reconocer estas situaciones que no van o que no son favorables para la vida silvestre. Y bueno, acá quería solamente hacer una mención a los socios de lo que ha sido el festival este año. Tenemos al Centro Comercial Iñaquito, la campaña que estamos apoyando, la campaña nacional Alto al Tráfico de Vida Silvestre, y esto ha sido posible gracias a algunos financistas como USAID a través del proyecto regional Conservando Juntos, Besos Air Fund, el proyecto Paisaje Jaguar que impulsa la campaña nacional, y Diners Club también como, como empresa privada interesada en apoyar iniciativas que tengan que ver con el cuidado y la protección de la vida silvestre. Eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayrita. Bueno, a continuación tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas por parte del público. Vamos a empezar con una pregunta dirigida a Joel. Eh, bueno, tú nos comentaste algunas especies que están amenazadas en Guayaquil. Nos preguntan si son las mismas o sabes cuáles son las que están afectadas por tráfico de vida silvestre a nivel de Ecuador como país. No entendí bien, repíteme de nuevo, o sea, si son las mismas de Guayaquil, Sí, o cuáles son estas especies que están más afectadas por el tráfico de vida silvestre en el Ecuador. o sea, tal y como te había mencionado, les había mencionado, como Guayaquil es un sitio de convergencia, no solamente tenemos animales silvestres que vienen de la Amazonía, por ejemplo, sino especies introducidas que vienen de otras partes del mundo. O sea, ya se han encontrado esta nolis que tiene la garganta roja, erizos, la salamanquesa tigre, creo que se llama. O sea, hay la tortuga californiana, por ejemplo, que es bastante comercializada. Entonces, propias de Guayaquil, usualmente los que se trafican más son loros. Sabemos que los cetáceos también son un buen grupo, pero tenemos nosotros uno de los más vistosos, que son la Citacara erythrogenis, que es una de las eh, la lora que tiene toda la carita roja. Entonces, como tiene esta forma de ser tan llamativa por esa carita, que incluso se llama Aratinga de Guayaquil, es bastante traficada. O sea, hay mucha gente que la utiliza como animales enjauladas en sus patios. Igualmente el Protogeris pyrrhoptera, que es el periquito cachitigris. Ya, ese también está full traficado, se lo vende. E incluso una de las prácticas que se utiliza mucho es utilizar agua oxigenada o cualquier decolorante para cambiarle la parte del plumaje y que se asemejen a algún tipo de animal que no está, entre comillas, regulado, que no está como penada su comercialización. Por otro lado, otro de los grupos son los reptiles. Por ejemplo, tenemos la tortuga motelo, la que no es denticulata. Esta tortuga se le llama tortuga de fango. Es muy común que la gente las tenga en sus traspatios. Y también o sea, hablando de las nuestras, porque de ahí sí, te digo, todas las charapas, las californianas, llegan aquí. Pero si es nuestra, hablando de nuestra, es esa y la tortuga mordedora o tortuga caimán, que es una de las
se los utiliza porque Guayaquil tiene ríos y sus alrededores, Babahoyo, Daule, Durán, como son tortugas asociadas a fango y estas zonas, vienen acá porque las traen o uno para consumo de sus huevos, o sencillamente, bueno, casi no como mascota porque son muy agresivas, entonces casi no se las consuma. Y en temas de mamíferos, muy poco, la verdad, pero sí el tema de los monos. Monos capuchinos, también está el Zeus equatorialis, el mono chorongo, el aullador de la costa. Ese es mucho menos porque son animales que ya se encuentran en núcleos de conservación que tienen bastante reforzadas los temas de vigilancia, pero no es una realidad que no se los case. O sea, también tenemos, por ejemplo, cercano a Guayaquil está la reserva Manglares Churute, que hay una buena población de monos y de ahí muy probablemente venga, y por no decir la parte de la cordillera Chongón Colonche. Entonces, sí tenemos núcleos de conservación de donde probablemente vengan estos grupos de animales traficados. Y el mono aullador de la costa es uno de los que está vulnerable, y el cebus está en peligro, si mal no me equivoco, en peligro. Entonces, son como que los más amenazados que tenemos, que por lo menos que encontramos en Guayaquil. Gracias, Joel. La siguiente pregunta es para Diego. Nos preguntan, ¿qué consecuencias consideras que tiene el tráfico de vida silvestre para los ecosistemas amazónicos? Gracias la pregunta. Bueno, es un impacto bastante fuerte. Recuerden que cada espécimen juega un rol importante en la naturaleza. Entonces, al momento dado que alguna de estas especies, por la presión que tenga, lleguen a bajar sus poblaciones o finalmente desaparezca de estos espacios, realmente el impacto es sumamente fuerte, sobre todo en la arquitectura del bosque, en la relación que tienen con el ecosistema. Entonces, pasa que en algunas comunidades, incluso desde la propia tema de subsistencia para las propias nacionalidades que han perdido ya el tema de biodiversidad, ha sido bastante complejo. Recuerden que una de las cosas que dentro del tema de conservación se trabaja es por el tema de evitar que se pierdan este tema de servicios ambientales, justamente por este tema de afectar tanto a la flora y a la fauna, ¿no? Ya cuando se rompen este tema de servicios ambientales realmente es sumamente grave. Entonces el impacto puede llegar a ser sumamente fuerte. Gracias, Dieguito. Y finalmente, la última pregunta es para May. Sobre este festival Art Walk en el CCI, ¿tiene algún costo ir a verlo? ¿Y hasta cuándo permanecerán las obras en el CCI? Eh, no, el festival las obras estarán disponibles hasta el 30 de junio para visitar en el CCI. No es una actividad que tiene pago, es una actividad gratuita. Así que pueden aprovechar y visitar este lugar en la capital. Tienen un montón de tiempo para hacerlo en el CCI Quito. Así que también les recomendamos estar pendientes de las cuentas de CCI, que siempre activa algún tipo de concurso o algo para que puedan tener algún premio al ir a visitar las obras. Gracias, May. Y bueno, como segunda parte y para ir cerrando este seminario virtual, como parte de sus conclusiones y mensajes finales, quiero invitar a los panelistas a responder una última pregunta, que es la siguiente. ¿A través de qué mecanismos podemos seguir colaborando o mejorar el aporte desde los distintos sectores de la sociedad para la conservación de la vida silvestre y el combate de tráfico de fauna silvestre? Tiene cada uno 2 minutos. Empezamos, por favor, con Diego. Gracias, Pame. Yo creo que uno de los factores importantes es un poco, o quizá claves, es el tema de poder hacer conocer a las futuras generaciones el tema de nuestra biodiversidad. Lamentablemente a nivel educativo crecimos con el tema de mirar siempre a fauna de otros lados y no conocemos muchas veces nuestra propia fauna. Tanto así que en la propia región amazónica muchos chicos desconocen el tema de delfines, desconocen el tema de jaguares, desconocen el tema de algunas especies que incluso estando en sus manos
desconocían que era parte de la fauna amazónica y que se encontraban amenazadas. Lamentablemente, cuando se mira en este tipo de escenarios, uno entiende que el desconocimiento muchas veces lleva a este tipo de situación. Quizás trabajar esa parte educomunicacional, así como la campaña, ha permitido que de a poco se vaya conociendo. Y esto también nos lleva a evitar casos como nos han pasado en estos menos de 5 días, temas de tráfico fuerte en el aeropuerto, acá en Orellana, 3 casos de tráfico. Antes de llegar a este evento también tuvo un tema de tráfico de vida silvestre, otros que se dieron en Tungurahua. Entonces, mucho es por el tema del desconocimiento de este tema de la biodiversidad. Que alguien compre algún elemento constitutivo para ser utilizado como una vincha, para tenerlo como un trofeo en una casa, demuestra que no se tiene el conocimiento de saber, de conocer y saber el rol que juegan estas especies en estos ecosistemas. Perfecto, continuamos con Joel. Si bien es cierto, el Ministerio de Ambiente es el órgano rector y el competente para abrir todos los casos asociados a delitos ambientales, eh, mi punto de vista es agarrémonos y siguiendo la línea que mismo lo dijo Diego, en cualquier lado de en cualquier sección del gobierno, en cualquier parte, incluso nosotros como ciudadanos, tenemos la responsabilidad y tenemos el deber y el derecho de denunciar y de generar también, tenemos el hecho de proteger la vida silvestre. Y está estipulado en el código que todas las acciones de protección pueden ser ejecutadas por cualquier persona. Entonces, de ahí, o cualquier persona, organización, comunidad, de ahí partimos el tema de que no es nuestra competencia, si es nuestra competencia, si lo podemos hacer, no podemos generar el insumo, si podemos generar el insumo. Entonces, desde ahí, lo que invito es, sea donde sea que estemos, en una institución pública, en una institución privada, en una academia, desde la empresa privada incluso, podemos generar este cambio para poder eh, comunicar y educar a las personas justamente eh, en los temas asociados a la protección de los animales de vida silvestre o de la vida silvestre en general. Por medios de campañas de educación existe un plan nacional para la educación ambiental, que incluso existe un acuerdo interministerial entre Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación. Existe un plan, una estrategia nacional de educación ambiental, existe una estrategia de políticas de vida silvestre que abarca no solamente al gobierno central, sino a todos los tipos de gobiernos cantonales, provinciales, en todos los niveles. Entonces, todos podemos sumar un granito de arena para proteger a la vida silvestre. Entonces, ese es mi mensaje y comunicarle a la ciudadanía, primero, que el tráfico es un delito y que se atrevan a denunciar. Generar todos los canales necesarios para que todos puedan denunciar. Una vez que la gente empiece a denunciar y que se empiece a notar que el tráfico es un delito, todos van a entender y vamos a poder hacer un cambio en nuestra ciudad, en la mentalidad de la sociedad. Gracias, Joel. Bueno, y finalmente para cerrar, vamos con Mayra. Sí, yo creo que haría hincapié al tema de que podamos seguir construyendo alianzas estratégicas a distintos niveles. Como lo mencionaba Joel, o sea, todos tenemos un rol, así como las especies tienen un rol ecológico que cumplir, todos tenemos un rol en la sociedad. Y el que podemos activar es justamente tomar acción, ¿no? Tomar acción y empezar a promover acciones que vayan en favor de la vida silvestre, de proteger esta urgencia de pérdida de especies que tenemos por temas de tráfico. Entonces, como decía, creo que lo importante es generar estas alianzas a distintos niveles, tanto a nivel de autoridades, o sea, que se pueda coordinar, que se pueda trabajar en conjunto desde lo nacional hasta lo seccional o incluso hasta un nivel mucho más local, pero también podamos involucrar a los distintos actores que conformamos la sociedad civil, las empresas, las ONGs,
la academia, o sea, creo que todos podemos aportar y en ese sentido poder lograr más y mejores iniciativas de educación ambiental, tal vez no tan dispersas que cada uno jale algo por su lado, sino más bien justo aprovechar, por ejemplo, esta oportunidad que convoca la campaña nacional de combate al tráfico de vida silvestre, donde todos podamos en algún momento ponernos de acuerdo y poder tener un gran posicionamiento de los mensajes y el objetivo que busca esta campaña, que es la prevención del tráfico de especies. Entonces, creo que eso de trabajar juntos, organizados por una misma causa, nos va a permitir hacer un efecto en cascada para poder educar y sensibilizar desde diferentes ámbitos. Y que pueda llegar incluso hasta nuestra casa para que desde las personas que conocemos la información pueda bajar hacia nuestros familiares, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Creo que ahí está la oportunidad de poder generar vínculos y alianzas. Bueno, quiero agradecer de nuevo a nuestros panelistas por su participación en este espacio y recalcar que Alto al Tráfico de Vida Silvestre no es solo una campaña, es un llamado de acción para proteger la vida silvestre y detener el comercio ilegal que pone en peligro nuestro patrimonio natural. Nuestra misión va más allá de informar, buscamos inspirar acciones concretas para prevenir una de las mayores amenazas para la biodiversidad de nuestro país y en el mundo. Y con esta reflexión me despido. Muchas gracias de nuevo a nuestros panelistas y a todos a quienes participaron en este espacio. Les esperamos en otro seminario virtual pronto para seguir dialogando y reflexionando sobre las acciones que están en nuestras manos para conservar y preservar la biodiversidad. Muy buena tarde.